¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia, donde multiplicamos obreros, un libro bíblico a la vez. En este caso es el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Estamos comenzando el estudio del capítulo 2 del libro de Ruth, pero antes de entrar a este segundo capítulo del libro, permítame hacer un resumen de la estructura del capítulo 1. Siempre es bueno cuando avanzamos en el estudio de un libro bíblico volver la vista atrás para tratar de ubicarnos en el argumento del libro. La estructura del capítulo 1 nos comienza presentando una crisis de desamparo total, los primeros 5 versículos de la historia de Ruth. Después de esta crisis, el pasaje nos muestra que tenemos que volvernos al Dios que visita, al Dios que socorre, al Dios que ayuda. Es lo que pasa en el camino cuando las mujeres están regresando de Moab a Belén en capítulo 1, versículos 6 al 13. Y luego viene lo que la parte más importante del capítulo 1, lo que hemos llamado el Gesed extraordinario de Ruth, ese acto de lealtad extraordinaria que ella tiene hacia Noemí y hacia Dios. Aferrarse asiduamente fue la frase que usamos, tanto a Dios como a Noemí, en capítulo 1, versículos 14 al 17, y al final del capítulo 1 viene la importancia de adquirir la perspectiva divina de las situaciones que estamos viviendo en los versículos 18 al 22. Y entonces, a través de esta estructura del capítulo 1 surge una pregunta: ¿cómo enfrentamos nosotros mismos las crisis en las cuales nos encontramos en este tiempo? ¿Cómo hacemos frente a las situaciones difíciles que estamos viviendo? Tiene que ver con lo que hace Ruth en el capítulo 1, desde que ellas comienzan a volver a Dios, tanto Noemí como Ruth, lo que nos habla de arrepentimiento. Además de arrepentimiento, tenemos que actuar con lealtad, aferrarnos a Dios, aferrarnos a los vulnerables en medio del pueblo de Dios, y después entonces adquirir esa perspectiva divina de la que ya hablamos en el video anterior. Así hacemos frente a nuestras propias crisis. Arrepentimiento más lealtad, ese aferrarnos a Dios, y finalmente adquirir la perspectiva divina. Ahora bien, cuando llegamos al final del capítulo 1, el versículo 22, que es el reverso del inicio de la historia, capítulo 1, verso 22 es el reverso de 1:1, las condiciones son propicias para iniciar la resolución de la crisis. Finalmente, Noemí y Ruth están en el lugar correcto, en el tiempo propicio y con la compañía adecuada, que en este caso sería Ruth para Noemí. Y así comienza el capítulo 2. Ellas están donde deben estar. El capítulo 2 de Ruth nos muestra cómo comienza a resolverse la crisis con la que abre el libro. Esa crisis que ahora no solo es de Noemí, sino también de Ruth. Cómo se resuelve inicialmente a corto plazo la crisis, pero también qué posibilidades hay de que se resuelva a largo plazo. De eso trata Ruth capítulo 2. Cómo comienza a resolverse la crisis a corto plazo y qué opciones hay de una resolución a largo plazo. No vamos a leer todo el capítulo 2 del libro de Ruth porque es muy largo. Te invito a que tú lo hagas por ti mismo, ahí en tu casa, que tomes la palabra de Dios y lea Ruth capítulo 2. No lo voy a leer, pero quisiera presentar algunas nociones básicas de lo que se llama el análisis narrativo. Esta es una narración, es una historia. Y cuando estudiamos un pasaje narrativo de la Biblia, debemos tomar en cuenta ciertos elementos para poder extraer el mensaje que el autor de la narración de la historia contada quiere transmitirnos. Todo el capítulo 2 es una sola narración con un mensaje que el autor transmite utilizando ciertas técnicas literarias narrativas que nosotros tenemos que aprender cómo interpretar. Estas nociones básicas del análisis narrativo son, primero, el marco estructural de la narración. La introducción y la conclusión de la narración establecen un marco de referencia que necesitamos tomar en cuenta. Más adelante lo vamos a hacer.
Pero aparte de ese marco estructural, la introducción y la conclusión, hay una trama, hay una manera en la cual el autor encadena, une, elabora los acontecimientos de la historia contada. Esa es la trama de la narración, el ordenamiento de los acontecimientos de la historia, y tenemos que fijarnos muy cuidadosamente en la trama de la narración. A veces, pienso yo, interpretar una narración bíblica toma más tiempo que interpretar un argumento lineal. Por ejemplo, el de las cartas o epístolas. A veces es más sencillo porque simplemente cuando interpretas una carta se trata de un análisis gramatical. Sí hay elementos literarios, pero en el análisis narrativo hay trama, hay personajes también, que es la tercera noción que quiero presentar. Los personajes de la historia son fundamentales. ¿Cómo los caracteriza el narrador? ¿Qué funciones cumplen dentro de la trama? Todo esto es importante en el análisis narrativo de los textos bíblicos, y la unión de estos tres componentes que mencionamos: el marco de la narración, cómo abre y cómo cierra; la trama, cómo están ordenados los acontecimientos; los personajes, qué carácter tienen, qué acciones desempeñan, y no solo estos, algunos otros más que por tiempo no puedo mencionar. La unión de esos componentes narrativos nos ayudan a dilucidar el tema de la narración, la enseñanza que el autor quiere transmitirnos a través de la historia que está contando. ¿Cuál es entonces el marco estructural de Ruth capítulo 2? ¿Cómo abre y cómo cierra esta historia? La introducción, la voy a leer. Capítulo 2, versículo 1, dice: y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Lo que hace el autor en esta introducción de su narración es que nos presenta a un personaje que hasta ahora no había aparecido en la trama de Ruth, pero que va a ser fundamental para la resolución a largo plazo de esta historia. Y hay dos palabras en hebreo que es importante que aprendamos acá. Por primera vez en el libro, el autor utiliza el término Goel. Goel es un pariente redentor. Es una persona que en el antiguo Israel cumplía ciertas funciones familiares y legales, de las cuales voy a explicar más en el próximo video, que también va a tratar en cuanto al capítulo 2 del libro de Ruth. Por ahora solo quiero mostrar que el capítulo 2 de Ruth introduce a este posible Goel, a este posible pariente redentor que va a ser fundamental en la resolución de la crisis. La primera palabra es Goel, la segunda es Hagil, otra palabra en hebreo que se usa aquí al inicio de Ruth capítulo 2 para describir a Booz. Esa palabra literalmente significa que Booz está dotado en todo sentido. Significa que es un hombre fuerte físicamente, significa que es un hombre pudiente económicamente, es un hombre adinerado, significa que es un hombre influyente socialmente. Por eso algunas traducciones en español dicen que era muy rico, otras dicen que era poderoso, porque todo eso está encerrado, incluido en la descripción que hace el autor de este posible Goel como una persona Hagil, como alguien dotado en todos los sentidos, económicamente, físicamente, socialmente, intelectualmente. Voy a explicar más, como decía antes, en el próximo video, esta noción de Goel, del pariente redentor. Aquí quiero enfocar ahorita la descripción que hace el texto de Booz como Hagil, como un hombre que está dotado de todo. Él está dotado en todo sentido, es un hombre poderoso, es perfectamente capaz de cumplir sus deberes y responsabilidades hacia las dos mujeres viudas, Noemí y Ruth, porque precisamente él es Goel de Noemí, es pariente redentor, pariente de Elimelech, el marido fallecido de Noemí. Es un hombre, repito, enteramente capaz
de cumplir con sus deberes como pariente redentor. Booz es enteramente capaz, primero, en su relación familiar con Noemí. Segundo, en su capacidad económica. Tercero, en su influencia social. Y cuarto, en su persona misma, porque no es casualidad que su nombre, Booz, significa en él hay fuerza. No solo se usa la palabra Jayil para describir a Booz, sino que su nombre mismo habla de que él es enteramente capaz de fungir como pariente redentor. Esa es la caracterización que hace el narrador de la figura de Booz al inicio, en el marco estructural, en la introducción del capítulo 2. Entonces, el inicio mismo de esta parte de la historia de Ruth hace surgir una pregunta. Si Booz es enteramente capaz para ayudar a las mujeres, ¿por qué no hace nada por ellas? ¿Por qué está ahí como de brazos cruzados? Vamos a contestar esa pregunta en el siguiente video. ¿Por qué? Si Booz es ese pariente redentor y es absolutamente capaz de ayudar a estas mujeres, no hace nada por ellas, es parte del tema del próximo video. Veamos ahora la segunda parte del marco estructural, que es la conclusión de la narración. Versículo 23 de Ruth capítulo 2 dice: y ella, hablando de Ruth, se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. El verso 23, el final de esta narración, nos presenta una situación estable de Noemí y de Ruth. Por fin comienza a resolverse a corto plazo su necesidad económica, porque durante toda la cosecha, dice ahí, de cebada y de trigo, que duraba aproximadamente 2 meses, ellas iban a tener sus necesidades económicas y materiales provistas. Pero entonces aquí al final de la historia surge otra pregunta. ¿Qué va a pasar después que se terminen estos 2 meses? Cuando ya no haya cosecha y Ruth ya no pueda ir a espigar. También es tema del próximo video. Pero lo que podemos ver aquí es que la crisis comienza a resolverse a corto plazo. Pero ¿cómo se va a resolver a largo plazo? Y eso introduce el capítulo 3 del libro de Ruth, donde se presenta la resolución a largo plazo, pero lo vamos a ver después en otros videos de Artios Biblia. Por ahora entonces vemos que la historia comienza presentando al Goel Jayil, a este pariente redentor enteramente dotado, enteramente capaz de ayudar a estas mujeres, que sin embargo no hace nada por ellas todavía. Y termina mostrando cómo por lo menos durante esos 2 meses de la siega, a corto plazo, ellas están estables. Ahora, hablemos un poquito de la trama de la narración de Ruth capítulo 2. La introducción de la historia nos guía en la lectura de la narración con la siguiente pregunta. Y es esta: ya que Booz es el pariente redentor enteramente capacitado para resolver la crisis de Noemí y de Ruth, ¿cómo va a ser activado para que las ayude? Él necesita ser activado. Por sí mismo no va a actuar para ayudar a estas mujeres. Y la pregunta es: ¿cómo se va a activar este hombre para cumplir su deber de Goel? Ese es el tema de Ruth capítulo 2. Ruth debe activar a Booz mediante su acción ardua. Acción ardua va a ser una frase importante en nuestra exposición de Ruth capítulo 2. En todo el capítulo 2 del libro de Ruth, ella es el personaje más activo. Todos los demás personajes reaccionan, responden a la acción inicial de Ruth. En efecto, esto es lo que se conoce como una trama de causa y efecto, o una trama de acción y reacción. La acción de Ruth es la causa que produce el efecto, la reacción de algún otro personaje de la historia.
Es una trama que se utiliza en otras narraciones bíblicas y en este caso es muy evidente. Repito, trama de causa y efecto o de acción y reacción. En este caso, Ruth actúa, hace algo y los demás personajes responden a lo que ella hace. La acción de Ruth genera un efecto reactivo, o sea, una reacción, una respuesta de parte de las demás personas que intervienen en la historia. Esa es la trama de Ruth capítulo 2. Veamos cómo funciona en la estructura del pasaje. En el versículo 2, Ruth actúa y entonces Noemí reacciona. En los versículos 3 al 7, Ruth actúa y entonces el capataz de Booz reacciona. En los versículos también desde el 7 hasta el 16, Ruth actúa y ahora es Booz el que reacciona a la acción de Ruth. Y al final de la historia, versos 17 al 22, Ruth actúa y Noemí reacciona. Entonces, desde los versos 2 hasta el 22, vemos que Ruth hace algo y todos los demás personajes reaccionan a lo que ella hace. Obviamente ya vimos la introducción, el verso 1 y la conclusión, el verso 23, que es lo que hemos llamado el marco estructural. A partir de esta trama de acción-reacción, vemos cómo inicia la resolución de la crisis presentada en el libro. El capítulo 2 de Ruth nos lleva un paso más allá para describir en qué consiste el gesed extraordinario de Ruth, esa lealtad extraordinaria, lealtad del pacto de Dios que ella comenzó a mostrar en el capítulo 1. ¿Cómo se manifiesta en el capítulo 2 ese gesed extraordinario de Ruth? Recordemos que en el capítulo 1 ese gesed extraordinario se muestra, podríamos llamarlo, en un gesed que se aferra, porque Ruth se aferra asiduamente a Dios y a Noemí, que representa a los vulnerables en medio del pueblo de Dios. Eso es en el capítulo 1. Aquí en el capítulo 2 vamos a decir que el gesed extraordinario se muestra como un gesed que actúa, porque se trata de una acción ardua de Ruth, actuar arduamente para activar los recursos redentores de Dios, tema también del próximo capítulo. Vamos a dedicar otro video, a este segundo capítulo del libro de Ruth, porque realmente hay mucho contenido aquí. Pero la idea que quiero transmitir sobre todo es que el gesed extraordinario que Ruth muestra en el capítulo 2 es a través de un actuar arduamente para activar los recursos redentores de Dios. Y repito, de eso vamos a hablar en el próximo video. Veamos entonces, ahora sí, cuál es la caracterización que presenta el narrador de la heroína principal de esta historia. ¿Cómo presenta el autor de este libro el perfil de Ruth en el capítulo 2? El perfil de una persona que actúa arduamente. Y lo que quiero presentar acá es 4 cualidades que Ruth manifiesta en el capítulo 2 de su libro. 4 cualidades de una persona que actúa arduamente para resolver su crisis. Vamos a mencionarlas tal vez un poco rápido, porque ya el tiempo ha avanzado, pero es muy importante tomar esto en cuenta. Estas 4 cualidades de la persona que actúa arduamente nos pueden ayudar también a nosotros a resolver nuestras propias crisis. La primera cualidad es iniciativa. En los versículos 2, 7 y 21, Ruth muestra iniciativa primero para trabajar. En el verso 2 ella viene con Noemí, toma la iniciativa y le dice: te ruego que me des permiso para ir a espigar, y recibe el permiso, acción-reacción. Pero luego también vemos cómo Ruth toma la iniciativa para pedir, porque no solo le pide a Noemí que la deje ir a espigar. En el versículo 7 es importante notar que ella pide un permiso especial al capataz de Booz. Le pide el permiso, dice ahí, de espigar
entre las gavillas, lo cual significa no solamente recoger lo que dejaban caer las personas que iban segando, sino también cuando amarraban el grano y lo ponían ahí en gavillas. Gavillas eran esos montones de grano ya amarrado. Ruth pidió el permiso especial de ir y agarrar grano de las gavillas, de las que se caían, de los montones que ya estaban hechos, y ella recibe ese permiso especial. Muestra iniciativa para trabajar y muestra iniciativa para pedir. Es importante la iniciativa en esto de actuar arduamente. Pero la segunda cualidad es la diligencia. En los versículos 3, 7 y 17, el pasaje muestra que Ruth trabaja incansablemente. Ese es el énfasis de la historia. Trabaja, se sienta un ratito a descansar para luego levantarse y seguir trabajando. Boaz la invita a comer, ella descansa un poquito, pero inmediatamente se vuelve a levantar y trabaja todo el día con diligencia. La tercera cualidad de Ruth en este capítulo es la humildad. Eso lo vemos en los versículos 8 al 13, como en este caso es Ruth la que reacciona a la bondad, al gesed de Boaz hacia ella, a las palabras de Boaz ahí, palabras de gracia, palabras de bendición. Ruth reacciona con humildad. La humildad es parte del actuar arduamente también. Y la cuarta y última cualidad es la perseverancia. Versículos 17 y al final de la historia vemos también cómo ella trabajó no solo todo ese día hasta la pura noche, dice el versículo 17, sino también los 2 meses completos que duraba la siega. Ruth trabajó con perseverancia. Este es el perfil de una persona que actúa arduamente: iniciativa, diligencia, humildad y perseverancia. Por cierto, el pasaje dice que Ruth recogió 15 kilogramos de cebada, que es el equivalente en nuestra medida a lo que dice ahí el versículo 17 y 18, que es un efa de cebada, lo que ella recogió. 15 kilos todo el día. Era una cantidad extraordinaria, incluso con la ayuda que ella recibe de Boaz. Pero eso nos habla de precisamente todas estas cualidades que ya mencionamos. Hagamos un alto para pensar en qué tiene que ver esto con nosotros. Para resolver nuestras propias crisis, debemos activarnos a nosotros mismos y activar también a otros. Actuar arduamente en lugar de, como dice Proverbios, descansar mano sobre mano. Actuar arduamente es el camino bíblico para salir de nuestras dificultades. La orientación bíblica es hacia la acción, no hacia la pasividad. No solo aquí en el libro de Ruth. Por ejemplo, en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Una viuda viene a pedir ayuda al profeta Eliseo para resolver una deuda. Eliseo la pone a trabajar, a llenar vasijas de aceite, pedir vasijas a los vecinos, llenarlas de aceite y después irlas a vender. Es el camino bíblico para hacer frente a nuestras crisis. Activarnos en lugar de la pasividad, en lugar de la resignación. Y así podemos salir de nuestras propias crisis. Sin embargo, hay una crisis en la Biblia de la cual no podemos salir por nuestro propio esfuerzo. No podemos salir por nuestro propio trabajo, por nuestras propias obras, ni por nuestro propio actuar arduo. Se trata de la crisis provocada por nuestro pecado, la crisis que tiene que ver con nuestra salvación. Aquí el que actuó arduamente, el que trabajó para lograr nuestra salvación, es el Señor Jesucristo. Él trabajó arduamente para resolver nuestra mayor crisis, la crisis de nuestro pecado. Los evangelios, especialmente el evangelio de Marcos, muestran a Jesús siempre activo, siempre resolviendo los problemas de las personas. Y al final de la historia, en el huerto de Getsemaní,
dice que su agonía fue tan grande que sudaba gotas de sangre, cargando la cruz en el camino hasta el Gólgota, donde Él fue clavado en la cruz que Él mismo llevó y cargó con nuestros pecados. Él trabajó arduamente para nuestra salvación. Lo interesante es que al comparar la persona y la obra de Jesús con el capítulo 2 del libro de Ruth, vemos que Jesús es a la vez nuestro Goel Hayil, nuestro pariente redentor, enteramente capaz de resolver nuestra crisis por ser el Hijo de Dios. Pero a la vez que Él es, por decir así, la figura de Booz, también es nuestro siervo trabajador sufriente. Asume el papel de Ruth al mismo tiempo que asume el papel de Booz, enteramente capaz, pero a la vez trabajó y sufrió por nuestra salvación. Estas dos imágenes de Jesús se unen en Marcos 10:45, donde Jesús dice: el Hijo del Hombre, aquel que merece toda gloria y honor, no vino para ser servido, vino para servir y para dar su propia vida como rescate en lugar de muchos. Él es nuestro pariente redentor enteramente capaz y a la vez el siervo sufriente que trabajó por nuestra salvación. Nuestra salvación proviene enteramente de estos dos aspectos de la persona y obra de Jesús, de su absoluta capacidad y de su acción ardua, y no de ninguna capacidad o esfuerzo de nuestra parte. La única crisis que no podemos resolver por nuestra propia obra, por nuestro propio esfuerzo, es nuestra salvación, pero gloria a Dios que Jesucristo lo hizo por nosotros como ese pariente redentor enteramente capaz y como ese siervo sufriente trabajador. Y así llegamos al final de esta exposición de Ruth capítulo 2. Espero que te sea útil en tu vida y ministerio. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.